Jóvenes, darle la bienvenida a nuestro ciclo semestral San Marcos, ¿no? En esta oportunidad, quien te habla es el profesor Mirko Díaz y juntos vamos a sacar el curso de filosofía. El tema que tenemos que desarrollar el día de hoy, jóvenes, se denomina periodo antropológico. Es el segundo tema de la filosofía antigua, la filosofía griega, y vamos a abordar el pensamiento de Protágoras y Sócrates, jóvenes. Iniciemos nuestro curso. Jóvenes, antes de desarrollar pues algún tipo de ideas, recordemos que, ¿no?, la primera etapa del pensamiento filosófico que vimos, ¿no?, la clase anterior, era el llamado periodo pues cosmológico, ¿no? Los filósofos habían desarrollado pues algunas reflexiones en torno de la naturaleza, en torno pues del universo, ¿no?, buscando el origen de la naturaleza. Entonces había habido una diversidad de respuestas con respecto a esa explicación, a esos problemas, ¿no? Y poco a poco, ¿qué va a pasar, jóvenes? El contexto histórico va a generar cambios en las reflexiones filosóficas. Por ejemplo, un hecho histórico importante para el surgimiento de esta nueva etapa de la filosofía es la invasión persa a las colonias griegas, jóvenes. Los persas destruyen las colonias de Mileto, ¿no? Y los persas van avanzando hacia Atenas, hacia Esparta. Es ahí, jóvenes, donde se da pues la famosa, ¿no?, guerra entre atenienses ¿no?, y persas, ¿no?, entre los espartanos y los persas también. Entonces, estas guerras, jóvenes, van a dar origen pues a la victoria de los atenienses sobre los persas, y ahí va a empezar justamente un siglo llamado el siglo de Pericles, que es donde se inicia este periodo antropológico. Jóvenes, en el siglo de Pericles, pues, las artes se consolidan. Atenas es una ciudad muy importante. Ellos van a liderar la famosa Liga de Delos, que va a cobrar un impuesto para la guerra, jóvenes, por si acaso hay una nueva guerra persa. Y entonces Atenas va a sobresalir. ¿Cómo? Se habla por eso del apogeo económico, político y cultural de Atenas, ¿no? Jóvenes artistas, políticos, hay un desarrollo de ciencias, desarrollo de la filosofía. Y es en este contexto, jóvenes, donde se desarrolla la democracia, ¿no?, donde entran pues las ideas democráticas, se consolidan y comienza ya pues todo el desarrollo de la democracia, ¿no? En este contexto de vida democrática, jóvenes, en este contexto de florecimiento cultural de la sociedad de Atenas, aparecen pues los llamados sofistas, ¿no? Los sofistas, jóvenes, van a ser los que van a dar inicio al llamado giro antropológico, ¿no? Se habla de un giro antropológico, jóvenes, en el sentido de que la filosofía anterior había priorizado el estudio de la naturaleza, el estudio del cosmos, el estudio pues del universo, de la realidad. En cambio, esta nueva filosofía que se va a iniciar durante este periodo prioriza el tema humano, el tema social. Jóvenes, la filosofía humanista, por eso se podría decir, ¿no? Ahora, ¿por qué entra en crisis la filosofía naturalista antigua, el periodo llamado presocráticos, el periodo cosmológico? Porque la diversidad de doctrinas, jóvenes, hacían que no encaje muy bien, pues, cuál es la idea verdadera acerca de esto, ¿no? Se había caído en un relativismo en ese sentido, y el cambio, el contexto político-social que ya te mencioné, ¿no? La invasión de los persas a las colonias griegas, ¿no? Listo, muchachos, sigamos viendo aquí, ¿no? El tema, por eso, de nuestro periodo del día de hoy va a ser, la reflexión va a girar en torno a la vida ciudadana, al hombre, por eso se dice, pero no el hombre, pues, en un sentido abstracto, joven, en un sentido naturalista, sino el hombre como ciudadano, el hombre como miembro de una determinada polis, de una determinada ciudad. Y en ese sentido, jóvenes, el ciudadano, el hombre libre, ¿no? Y ese hombre libre lo que se busca es cuál es su virtud, jóvenes, no en un sentido moral, sino en un sentido de perfeccionamiento, ¿no? ¿Cuál es el arete del ciudadano? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la mejor forma de ser un ciudadano, jóvenes, dentro de una ciudad, pues, como Atenas, ¿no? Entonces, esta reflexión, jóvenes, va a girar en torno a la formación política del hombre, ¿no? Entonces, los sofistas justamente son aquellas personas que van a realizar a cabo esta labor, jóvenes. Veamos la siguiente diapositiva, jóvenes, ¿no? Hemos considerado un texto, jóvenes, en este texto de Guthrie, ¿no?
los filósofos griegos, jóvenes, se hace mención, jóvenes, a que había dos teorías que eran las más importantes del periodo cosmológico, ¿no? La teoría de Parménides, que decía que todo movimiento era ilusión y la realidad era un todo inmóvil. Y la otra doctrina, jóvenes, la teoría atomista, ¿no? La teoría atomista que señalaba que toda la realidad estaba compuesta de pequeños átomos invisibles, incoloros, indoloros, áfonos y el vacío, jóvenes. Dice, ninguna de estas teorías pues calaba en la gente, ¿no? Ninguna de estas teorías era adecuadas. Y si describían el mundo de manera adecuada, dice, no llamaban la atención de las personas. Es por eso que la filosofía naturalista pues va a dar paso a la filosofía humanista, a la filosofía del periodo antropológico que estamos desarrollando en este momento. Sigamos, jóvenes, ¿no? Sigamos con la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver ya el tema de los sofistas. Jóvenes, tenemos ahí pues algunas ideas que van apareciendo y que vamos a ir mostrando también. Jóvenes, ahí tenemos los sofistas, ¿no? Bueno, los sofistas fueron un conjunto de individuos, ¿no? Un conjunto de individuos, ¿no? Todos ellos eran extranjeros en Atenas, metecos se dice por eso, y jóvenes ellos pues, aparte de su habilidad en la oratoria, en la retórica, ellos decían dedicarse a la enseñanza, dedicarse a la educación, a la formación política, podríamos decir, entre comillas, de los jóvenes, ¿no? ¿Y cómo era este tipo de educación a la cual ellos se dedicaban? Bueno, pues ellos decían enseñar oratoria, el arte de hablar en público, jóvenes a fin de que los jóvenes aprendan a participar dentro de la vida política democrática que ya habíamos dicho que en Atenas se estaba desarrollando, ¿no? Y entonces los sofistas vieron esa oportunidad, ¿no? Vieron que en Atenas el desarrollo de la democracia traía consigo la necesidad de que los jóvenes se preparen en este tipo de habilidades, ¿no? Habilidades que tienen que ver con el uso de la palabra, la oratoria, la retórica, y entonces ellos se van a dedicar a esto, a la enseñanza de estas habilidades, ¿no? Los sofistas jóvenes van a llamar la atención en esa época porque fueron los primeros que cobran por sus enseñanzas jóvenes y pues los sofistas también van a cultivar la llamada erística, que es el arte de ganar una discusión, el arte de ganar un debate, ¿no? Y entonces todas estas ideas van a formar parte del llamado currículo sofista, joven, ¿no? Un currículo para la formación política del ciudadano ateniense, ¿no? El problema de los sofistas, joven, deriva de ciertas actitudes que ellos tenían, ¿no? ¿No? Y justamente esta es la idea fundamental que ellos traen, jóvenes. Como los sofistas habían viajado por diversas ciudades, no eran atenienses nada más, ellos se habían dado cuenta de algo, jóvenes, que la mayoría de las personas que se quedan en su ciudad no se dan cuenta, ¿no? Y es de la llamada diversidad de las costumbres, diversidad de las ideas, de la diversidad de valores y normas. Jóvenes se habían dado cuenta que a lo largo pues, del mundo había diversas culturas, diversos pueblos, y cada pueblo tenía su propia forma de ver la vida, su propia verdad, podríamos decir. Cada pueblo tenía sus propios valores, sus normas, sus costumbres. Y entonces se daban cuenta de que si algo era verdad en un pueblo, al ir al otro pueblo ya no era verdad. Y entonces, ¿qué se daban cuenta? Se daban cuenta de que las normas, ¿no? Los valores, ¿no? Todo el conjunto, el sistema de creencias, para decirlo más afín, de un pueblo, jóvenes, no era idéntico y no era igual al sistema de creencias de otro pueblo. Y al no ser igual, joven, ¿qué podríamos decir? Que todo sistema de creencias era relativo. Y entonces no había, pues, un sistema de creencias universal, válido para todos los pueblos. Y estos jóvenes, los sofistas se habían dado cuenta, pero los atenienses, pues, no lo percibían de esa misma manera. Entonces, los sofistas son los que introducen estas ideas relativistas, esta idea de que nuestro sistema de creencias es un sistema de creencias convencional. Jóvenes, y eso es algo cierto, ¿no? No es algo que los sofistas hayan inventado. O sea, mis costumbres, mis creencias son las en las cuales yo me he educado, en las cuales mi sociedad me ha educado. Pero una persona de una sociedad distinta va a tener otro sistema de creencias, ¿no? Y entonces ahí tenemos jóvenes, a eso le llaman la oposición entre la physis y el nomos. Joven, la physis representaría las leyes de la naturaleza, ¿no? Que son leyes objetivas, que son leyes pues absolutas, que se desarrollan idéntico para todos, pero el nomos se vendría a constituir las leyes de la ciudad, ¿no? Las normas y las costumbres de la ciudad.
y esas son relativas, son convencionales. Es decir, cada pueblo establece su propio sistema de creencias. Joven, esta es una idea novedosa y radical para la época, ¿no? Por eso hay que tenerla en cuenta. Sigamos, ¿no? Jóvenes, algunas ideas pues de algunos filósofos, ¿no? Estudiosos de la filosofía que hablan de los sofistas. A ver, vamos a leer ahí, ¿no? Dice, nosotros, dice Gompers, llamamos sofistas a aquellos hombres que se presentan como representantes no de una ciencia en particular, sino de la cultura en general, que están con un pie en la retórica y con el otro en la filosofía, que son a un tiempo gramáticos y filósofos, virtuosos de la palabra y campeones de la luz de la razón, mitad científicos, mitad periodistas, dice la cita, ¿no? Jóvenes, queda claro pues lo que se está diciendo de los sofistas, ¿no? Eran retóricos y filósofos, no eran gramáticos, o sea, se preocupaban por el tema del lenguaje. Mitad científicos, porque algo de ciencia sabían, pero mitad periodistas también, ¿no? Difusores del conocimiento. Ahora veamos lo que dice Jagger. Se adapta perfectamente a nuestra caracterización de los sofistas como humanistas, el hecho de que fueran los creadores del concepto de cultura. El ideal de la educación humana es la culminación de la cultura en su sentido más amplio. Jóvenes, estos pues, estudiosos son estudiosos importantes de la filosofía griega, ¿no? Entonces tenemos algunas ideas que ellos tienen sobre los sofistas. Sigamos viendo, jóvenes, qué otras características pues surgen de los sofistas, ¿no? Joven, ahí tenemos un primer sofista, Protágoras, ¿no? Protágoras, joven, va a ser el sofista, el primer sofista que llega a Atenas, el prototipo, el modelo, la base, podríamos decir, pues, de los sofistas. Y jóvenes, entonces, Platón, que era una persona que le gustaba escribir sus obras filosóficas en sentido de diálogos, como personajes, como una especie de obra de teatro, jóvenes, ponía, pues, escribió un diálogo, ¿no? El Protágoras se llama de Platón, y en este diálogo Protágoras habla con Sócrates, debate con Sócrates, cosa, jóvenes, que en la realidad no se dio, porque cuando Protágoras estaba en Atenas, porque él llegó a Atenas, Sócrates era un joven todavía, y no, pues, en esa época Sócrates no debatía contra los sofistas. Entonces, este debate no es un debate histórico, pero es un debate que Platón recrea en su mente, ¿no? Y lo que sí sabemos es que muchas de las ideas que los sofistas expresan en las obras platónicas, joven, son ideas que en verdad sí tuvieron los sofistas, pero no sí practicaron. Entonces miren lo que encontramos aquí, ¿no? Protágoras dice, reconozco que soy un sofista y que educo a los hombres. Joven, si me acompañas, te sucederá que cada día que estés conmigo, regresarás a tu casa hecho mejor, y al siguiente lo mismo, y cada día continuamente progresarás hacia lo mejor. Al acudir a mí, aprenderás solo aquello por lo que vienes. Mi enseñanza es la buena administración de los bienes familiares, de modo que puedas dirigir óptimamente tu casa, y acerca de los asuntos políticos, para que puedas ser el más capaz de la ciudad, tanto en el obrar como en el decir, ¿no? Entonces, mira la oferta pues, laboral que daba Protágoras de su enseñanza, ¿no? Él decía, yo te enseño esto, ¿no? Y entonces Sócrates le dice, mira, me parece pues que hablas de la ciencia política y te ofreces a hacer a los hombres buenos ciudadanos, Protágoras, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Los sofistas eran educadores, joven, ¿no? Eran educadores políticos, ¿no? Entonces, de cierta manera. Ahí tenemos, jóvenes, a Protágoras, ¿no? Ya cuando hablamos de este sofista en especial, hay una frase que es la frase con la cual se entra siempre al pensamiento de Protágoras, se le llama la frase homo mensura, ahí no está escrito de esa manera, pero la frase del homo mensura dice lo siguiente, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son, ¿no? Ahí se ha hecho un resumen de la frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Jóvenes, esa frase pues ha generado una cantidad de interpretaciones, ¿no? Algunas benignas, otras críticas contra Protágoras, ¿no? Porque decir el hombre es la medida de todas las cosas, joven, ¿qué puede significar? Puede significar que la humanidad, todos los seres humanos, ¿no? La humanidad en general, jóvenes, somos la medida de todas las cosas. O también puede significar, si entendemos hombre, no por humanidad, sino jóvenes por individuo. Entonces, el individuo es la medida de todas las cosas. Y entonces surge ya, jóvenes, una interpretación relativista de esta frase, ¿no? Esta es la doctrina del homo mensura. Esta es la doctrina que contiene implícitamente el relativismo de Protágoras y el relativismo sofista, ¿no?
Joven, porque los sofistas van a decir que no existe una verdad absoluta, sino que toda verdad es una verdad relativa, ¿no? Que toda verdad, jóvenes, es una verdad, pues, que depende de ciertas circunstancias y depende de los sujetos que creen en aquellas verdades, ¿no? Entonces, jóvenes, yo te pregunto, ¿esto es bueno? ¿Cómo detectas a un relativista, no? Esto es fácil. Para detectar a un relativista joven es lo más sencillo que se puede hacer. Si tú le preguntas, ¿eso es bueno o eso es verdadero? Él te va a decir la famosa frase de un relativista. Te va a decir, depende. Esa es la frase que usamos y que usan los relativistas, ¿no? El depende, depende de esta circunstancia, depende de la otra circunstancia. ¿Hay verdades absolutas? No, dicen ellos. No existen verdades absolutas. Toda verdad es relativa. Toda verdad depende de la medida que cada ser humano le dé, ¿no? Las cosas son como a cada persona le parecen. Algunos interpretan la filosofía de los sofistas de esta manera. Jóvenes, las antilogias, ya vamos a hablar de ellas, es una doctrina que también desarrolla Protágoras. El agnosticismo, ¿no? Es una tesis también que Protágoras va a desarrollar, jóvenes, y por la cual pues él va a decir la siguiente frase que está ahí, ¿no? De los dioses, dice Protágoras, no puedo saber si existen o no, ¿no? Ni cuál es su forma, porque la oscuridad del problema y la brevedad de la vida son los impedimentos de su conocimiento. O sea, cuando le preguntan jóvenes a Protágoras qué puede decir de los dioses, él prefiere pues ¿no? guardar silencio, él prefiere ni afirmar que existen ni afirmar que no existen. Él dice, no puedo saber en realidad. Quisiera saber, pero es un tema bien complejo y es un tema que también tiene que ser analizado y la brevedad de la vida no lo permite. Listo, muchachos, ahí tenemos al gran Protágoras, ¿no? Con su famosa frase de el homo mensura. Jóvenes, ¿qué significan ya en palabras simples el relativismo, ¿no? Que cada persona tiene su opinión y que entonces los seres humanos no podemos llegar a una ciencia, a un saber pues objetivo de la realidad, sino que cada uno, jóvenes, tiene una opinión personal y esa opinión personal pues tienen otras personas otra opinión personal y entonces tú dirías, profe, ¿quién gana en esta visión relativista, no? Si cada uno tiene su opinión, justamente Protágoras decía que los sofistas enseñan a que tu opinión se imponga frente a las demás opiniones, ¿no? Porque hay una lucha entre las opiniones y entonces la opinión que logra argumentarse mejor, la opinión que logra imponerse como la más útil para los demás, esa va a ser la opinión que podemos decir es verdadera en un sentido, ¿no? Aunque jóvenes, a los sofistas, pues, para los sofistas todas las opiniones son verdaderas, son válidas, si es que un sujeto lo ve así, ¿no? Pero si queremos convencer a los demás, debe haber pues una opinión que se imponga frente a las demás. No lo llamaríamos la verdadera, pero sí la opinión que tiene más éxito o la que logra triunfar frente a las demás, ¿no? Jóvenes, y para eso pues surge las llamadas antilogias. Protágoras, las antilogias jóvenes son una estrategia, ¿no? Una estrategia de argumentación por la cual tú refutas cualquier idea que aparezca, demuestras que es falsa, ¿no? O también defiendes cualquier idea como verdadera, ¿no? Entonces, Protágoras decía, a mí no me importa si la idea es verdadera o falsa, yo te voy a enseñar a atacarla, a refutarla, para que si en el momento que tú lo decidas, lo quieres hacer, lo refutes, o te voy a también enseñar a defenderlas. Entonces, las antilogias jóvenes son un discurso que Protágoras enseñaba a sus estudiantes a defender tanto la verdad como la falsedad de una tesis, independientemente de su objetividad. Entonces, te enseñaba los dos discursos, a convencer de que algo es verdad o a convencerte de que algo es falso. Y de esa manera tenías ganado, decía él, pues, el éxito, ¿no? Tenías asegurado el éxito porque tú ibas a poder demostrar cualquier idea o su afirmación o su negación, ¿no? Eso eran las antilogias jóvenes, ¿no? Jóvenes, entonces hemos llegado ya al final del pensamiento de Protágoras. Ha sido pues interesante explicártelo. Vamos a continuar, jóvenes, vamos a continuar ahora con el pensamiento de Sócrates, ¿no? Sócrates, jóvenes, es pues un filósofo, uno de los filósofos más importantes de la filosofía antigua, ¿no? Se habla de un periodo presocrático porque Sócrates divide la historia de la filosofía, o sea, jóvenes, eso no lo había hecho ningún filósofo hasta ese momento, ¿no? Ahora,
Sócrates tiene muchos enemigos, mucha gente que lo critica, lo cuestiona. Tenemos a Nietzsche, tenemos pues al pensamiento marxista, ¿no? Tenemos varios gente que cuestiona el pensamiento socrático, varias gente también que lo admira, lo respeta y lo tiene pues como un filósofo pues de los más importantes, ¿no? Y entonces, eso pasa con los filósofos jóvenes, los filósofos que marcan en la historia, que dejan su huella en la historia, son aquellos filósofos que son odiados y amados, ¿no? Pero no, nunca se puede pues pensar sin ellos, ¿no? Es como que ellos están ahí, ya sea para ser afirmados o para ser negados, y eso es lo que ocurre con Sócrates, y va a ocurrir con los demás filósofos que vamos a estudiar, ¿no? Crítica y oposición a los sofistas. Jóvenes, el, o sea, yo creo que todos nosotros nos damos cuenta de que nosotros hemos sido formados en un sistema de creencias, en un sistema de valores por nuestros padres, ¿no? Que nuestros padres nos transmiten. Y entonces nuestro sistema de creencias es relativo, ¿no? Ahora, cuando a un joven le dices eso, él piensa que decirle que su sistema de creencias es relativo es como decirle que su sistema de creencias no importa, ¿no? No, que sea relativo no quiere decir que no tenga validez, jóvenes, ¿ah? Entonces, en Grecia, por ejemplo, había unas costumbres que se daban y esas costumbres eran relativas, pero si eras griego tenías que cumplirlas, ¿no? Podríamos decir que en Esparta se daba otro tipo de costumbres, pero si eras espartano tenías que cumplirlas como si fueran absolutas. Entonces, cuando llegan los sofistas a Atenas y comienzan a decir que el sistema de creencias es relativo, eso debilita justamente, jóvenes, el sistema de creencias de todo pueblo, ¿no? Hace que la juventud, pues, entonces deje de creer en las verdades tradicionales que existen en un pueblo. Y entonces, esos jóvenes, pues, es un poco, Sócrates decía, eso es negativo para la formación de un joven, ¿no? El relativismo en sí es perjudicial, jóvenes, si lo adoptamos, pues, a la ligera, ¿no? Y entonces Sócrates consideraba que este relativismo era peligroso. Entonces, este relativismo debía ser combatido y por eso Sócrates se va a oponer a los sofistas. Cuando Sócrates es acusado, jóvenes, de corromper a la juventud, ¿no? Él se defiende diciendo que él no es un sofista, ¿no? Él dice, a mí se me confunde con un sofista, se me atribuye que soy el mayor sofista, eso dice Aristófanes en una de sus obras, Las nubes, y Sócrates dice, no, yo no soy sofista. Primero porque yo, dice él, no tengo un saber que transmitir, y los sofistas dicen que sí, que ellos transmiten un saber. Lo segundo es que yo no cobro por ningún tipo de lección. Cualquier persona que quiera conversar conmigo se acerca, conversa. Yo no estoy cobrándole por administrar alguna verdad, ¿no? Y lo tercero, jóvenes, es que pues Sócrates dice, para mí, el relativismo es un error, ¿no? Los seres humanos debemos llegar a la comprensión de ciertas nociones que son importantes para la vida social y lo que tenemos que hacer no es caer en relativismo, Sócrates decía, sino más bien buscar definiciones universales de los conceptos y darle una validez, acabar con el relativismo. Ese era el proyecto socrático, jóvenes, ¿no? Entonces, los sofistas enseñan y promueven un falso saber, los sofistas cobran por enseñar, y obviamente su relativismo va contra los valores de la comunidad, ¿no? Es lo que te estaba diciendo. Para Sócrates es posible encontrar, jóvenes, valores universales, encontrar pues definiciones de estos valores y poder por eso formar una comunidad que, que se enriquezca a partir de estos valores, ¿no? Y los sofistas eran lo opuesto, ¿no? Entonces, Sócrates se opone a los sofistas, no debatió, como te digo, con Protágoras, quizá debatió con los sofistas que se llaman de la segunda generación. Ahí vemos, pues, Sócrates debate con Gorgias, ¿no? ¿No? Con otros sofistas menores, ¿no? Jóvenes, para entrar en el pensamiento de Sócrates, lo primero que tenemos que tener en cuenta, jóvenes, es su visión del hombre, ¿no? Yo creo que ese es lo que marca la piedra cardinal, podríamos decir, a partir de la cual podemos entender la filosofía socrática. Y aquí, jóvenes, hay que ser bien directos, hay que decir lo que Sócrates es. Sócrates es un pensador espiritualista, un pensador que ahora le llamarían, pues, idealista, ¿no? En el sentido de que él consideraba de que un pensador religioso, podríamos decir, ¿no? Porque él consideraba que el hombre, el aspecto más importante del ser humano, el aspecto central del ser humano, no era su cuerpo, no era su corporalidad, no era su materia, no era su lado físico, sino todo lo contrario. El aspecto más importante del ser humano es el alma, dice Sócrates, el espíritu.
Y esta alma es inmortal, a diferencia del cuerpo que es mortal, jóvenes, que eso era una idea religiosa de los órficos que había llegado a través de los órficos a los pitagóricos y a través de los pitagóricos a Sócrates y a través de Sócrates a Platón. Ese es más o menos el seguimiento de estas ideas religiosas, espiritualistas, ¿no? Entonces, el hombre es su alma, dice Sócrates, ¿no? Y entonces, jóvenes, de esta verdad de la cual parte Sócrates, de que el hombre es su alma, se deducen otras verdades importantes. Se deduce, por ejemplo, que Sócrates se oponga a un materialismo, jóvenes. Sócrates dice, los hombres no deben buscar riquezas, porque las riquezas son bienes pasajeros, ¿no? Bienes que no te los llevas contigo, ¿no? A donde vayas cuando mueres, ¿no? Jóvenes, los seres humanos no debemos buscar placeres, ¿no? Porque los placeres también son cosas que pasan y no dejan mayor trascendencia en la vida humana. Entonces, como el hombre es un ser espiritual, lo más importante, dice Sócrates, que debemos buscar es la tarea más importante de nuestra vida, es realizar el llamado cuidado del alma. Los seres humanos deben cuidar su alma, esa es la tarea fundamental del hombre, del filósofo. Y para cuidar dicha alma, jóvenes, debemos buscar dos cosas, dos elementos que son fundamentales para formar al filósofo. Debemos buscar la sabiduría y la virtud. Jóvenes, y no debemos buscarlo fuera de nosotros. Esa es otra cosa novedosa en Sócrates. Joven, Sócrates habla del el autoconocimiento, la autoformación, el autodescubrimiento. Eso quiere decir que educar jóvenes no es un acto que se pueda realizar, o sea, desde afuera no se te puede transmitir algo. La educación tiene que ver con un acto, jóvenes, de descubrimiento interior, de sacar de nuestro interior justamente esa sabiduría, esa virtud. ¿No? Sócrates pensaba en ese sentido, jóvenes, yo siempre digo, Sócrates es como una especie de agricultor, ¿no? Él piensa que de cierta manera nosotros, dentro de nosotros hay semillas, semillas de sabiduría, semillas de virtud que nosotros debemos cultivar dentro de nosotros y hacer florecer y que se extraiga de nuestro interior esa verdad, esa bondad, esa virtud, esa sabiduría. Jóvenes, esta idea de Sócrates es fundamental para comprender su pensamiento. Entonces ya sabes, Sócrates es antimaterialista, ¿no? Él dice, no, el anticorporal, ¿no? Él dice, no, el cuerpo no es malo, pero lo más importante es el alma. El cuerpo a veces, cuando se vuelve pues el único cuidado del ser humano, cuando solo buscamos darle placeres al cuerpo, cuando solo buscamos darle riquezas, cuando solo el cuerpo pues se vuelve el todo, ahí sí está mal el cuerpo, ahí debe ser cuestionado. Entonces, el alma es lo más importante, el cuidado de nuestra alma, a través de la búsqueda de la sabiduría y la virtud, jóvenes. Y entonces, jóvenes, Sócrates, pues, a partir de esta idea, desarrolla lo que llamamos una ética intelectualista. A esta ética intelectualista se le conoce, jóvenes, con el nombre de intelectualismo moral. Jóvenes, esta idea del intelectualismo moral es interesante. Algunos como que no logran comprender lo que se quiere decir aquí. Y Sócrates, jóvenes, nos dice justamente esas dos ideas que están ahí, ¿no? Que el único bien, jóvenes, es el conocimiento, dice Sócrates, y que el único mal que existe es la ignorancia. Que todos los males, jóvenes, la raíz de todos los males que vivimos los seres humanos están ligados al hecho de nuestra propia ignorancia, al desconocimiento de las cosas fundamentales de la vida, jóvenes. Y entonces Sócrates dice, el hombre sabio, el hombre que logra conocer la verdad de las cosas, es un hombre que tiende a hacer el bien, porque a través de descubrir la verdad, jóvenes, yo hago el bien. Si yo descubro la verdad de las cosas, yo me intereso por hacer el bien. El bien y el conocimiento están ligados, joven. La sabiduría y la virtud están ligadas, pero sus opuestos también están ligados. Joven, si yo soy una persona pues ignorante acerca de lo fundamental de la vida, acerca de mí mismo, acerca de mis valores, acerca de las verdades fundamentales, si soy ignorante de esas cosas y soy ignorante de mi ignorancia también, jóvenes, que también puede pasar, el hecho de creer yo saber algo cuando no lo sé en realidad. Entonces soy ignorante de mi propia ignorancia. Sócrates decía, ese es el único mal. La ignorancia es la raíz de todos los males, porque a partir de ahí surge la soberbia de creer que sabemos. A partir de ahí surgen varias cosas, ¿no? Valorar cosas como bienes cuando no son bienes, cuando son males, ¿no? Para los seres humanos.
Y las personas sufren justamente por ese acontecimiento, por ese hecho, por el hecho de valorar como bueno algo que en el fondo es un mal, jóvenes. Y entonces el hecho de percibir erróneamente, ¿no? Una acción, un valor y creer que es algo bueno cuando en realidad es algo malo, joven, es lo que nos hace sufrir, dice Sócrates. Por eso el hombre sabio, jóvenes, el hombre que logra cultivar los valores, que logra aprender las definiciones de las cosas, de los valores fundamentales, logra pues una vida virtuosa también. Entonces, jóvenes, Sócrates decía algo así como que yo no puedo ser bueno si en primer lugar no reflexiono acerca de la definición de lo que es el bien. Yo no puedo ser justo si no reflexiono acerca de lo que es la justicia. Yo no puedo ser virtuoso si no reflexiono acerca de lo que es la virtud. No puedo ser feliz si no sé lo que es la felicidad. Jóvenes, entonces en Sócrates, el hombre, ¿no? Sabio debía reflexionar sobre estos conceptos, debía reflexionar acerca de la verdad, acerca de las definiciones de estos valores, para poder, a partir de este conocimiento, lograr una vida virtuosa, una vida feliz. Y entonces estas definiciones, joven, eran universales, decía Sócrates. Sócrates te decía, ¿qué es la justicia? Si tú le decías una idea, depende, ¿no? Como diciendo, como los sofistas, es un concepto relativo, Sócrates, cada uno puede tener su propia idea de justicia. Sócrates rechazaba esa noción. Sócrates decía, no, a mí me interesa la noción universal de justicia, no me interesa pues los relativismos, ¿no? Y entonces, jóvenes, a partir de ahí Sócrates va a desarrollar un método para poder encontrar estas definiciones que son fundamentales para la vida práctica, ¿no? Para la vida humana. Jóvenes, Aristóteles, ¿no? Recordemos algo, Sócrates no escribió nada. Sócrates es un pensador del cual han escrito los discípulos, ¿no? ¿No? Ha escrito Platón, ha escrito Xenófanes, han escrito otros filósofos. Jóvenes, pero Aristóteles también hace una reflexión acerca de los conceptos que él cree encontrar en Sócrates. Entonces, esto que voy a explicar ahorita es una reflexión que Aristóteles hace sobre Sócrates. Entonces, Aristóteles dice, ¿no? A Sócrates no le interesaba conocer los conceptos particulares, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos de la belleza, dice Sócrates, dice Aristóteles, perdón, Sócrates no preguntaba por la belleza de una joven, o la belleza de un caballo, o la belleza de una obra de arte. No, no. Sócrates decía, yo no quiero que me digas la belleza particular, yo quiero que me digas la belleza universal, el concepto, ¿no? El concepto, la esencia, lo que tienen en común estas tres cosas bellas. ¿Qué es lo bello más allá de las cosas particulares? Y entonces, jóvenes, al realizar este proceso, ¿no? Dice Aristóteles, pasar de la belleza particular de las cosas a la belleza universal, al concepto ya esencial, está haciendo una inducción, dice Sócrates, ¿no? Pero luego, al preguntarnos por qué es ese concepto, al buscar la esencia de ese concepto, ya Sócrates está buscando una definición en un concepto lógico. Entonces, Aristóteles juzga a Sócrates joven a partir de un criterio lógico, y lo que nos dice Aristóteles es que Sócrates usaba la inducción, ¿no? El paso de los conceptos particulares al concepto universal, que es lo que él buscaba, y la definición, ¿no? Que es la esencia de estos conceptos, ¿no? Buscar la esencia de estos conceptos. Jóvenes, ahora vamos a ver la otra forma de interpretar a Sócrates, la forma como lo hizo Platón. Platón va a decir, jóvenes, que Sócrates usaba un método que muchos llaman dialéctico, el método dialéctico o el método socrático, que consistía fundamentalmente, jóvenes, en iniciar una conversación, ¿no? Sócrates conversaba con las personas y les hacía preguntas que deberían ser sencillas para ciertas personas, ¿no? Si se encontraba con un artista, con alguien que hablaba pues de las cosas bellas, le preguntaba qué es lo bello, por ejemplo, ¿no? Si se encontraba jóvenes con un artista, que te dije, con un juez, por ejemplo, le preguntaba qué es la justicia, ¿no? Tú que eres un juez debes saber qué es la justicia. Si se encontraba jóvenes con un maestro, con un educador, le preguntaba pues qué era la virtud, ¿no? Y cómo se podía enseñar, ¿no? Si era enseñable o no. Y entonces el joven comenzaba el debate, comenzaban las preguntas. Entonces, el método socrático es un método de interrogación. Él decía, yo no enseño, yo no transmito nada, pero yo puedo ayudar a la persona a sacar las verdades de su interior. Y al sacar estas ideas de su interior, jóvenes, podemos encontrar errores quizás,
y si descubrimos que las ideas que hemos sacado de la persona son ideas erróneas, él lo va a evidenciar, él se va a dar cuenta que son ideas erróneas. Y lo otro es también darnos cuenta si las personas pues tienen ¿qué podríamos decir, no? Si las personas tienen ideas verdaderas, ¿no? Y entonces, jóvenes, él va a distinguir dos momentos muy marcados en su método, dice, ¿no? Mi primer método es un aspecto, es negativo, en el sentido de que busca descubrir la ignorancia de nuestro interlocutor. Si le preguntamos acerca de un tema que él no conoce y él cree conocerlo, mi objetivo fundamental, va a decir Sócrates, es demostrarle que él desconoce, hacerle reconocer su ignorancia. Estos jóvenes, este momento de su método se liga con esta frase que él dice, solo sé que nada sé, ¿no? Ese es justamente el momento inicial de todo inicio del saber, jóvenes, porque es darme cuenta de que yo creía saber algo y no lo sé. Cuando yo reconozco mi ignorancia acerca de un tema, jóvenes, puedo iniciar el camino filosófico, puedo empezar la búsqueda de los conceptos. Pero si yo creo saber algo, no lo busco, pues. Entonces, por eso Sócrates decía, mi método empieza siempre con la llamada ironía o refutación también, ¿ya? Y luego, jóvenes, dice, si mi interlocutor, si la persona con la que yo converso quiere seguir buscando la verdad, vamos a pasar al otro método ya, a la otra parte de mi método, que es la mayéutica. Jóvenes, en Grecia, mayéutica significaba el arte de parir, el arte de ayudar a parir, ¿no? El arte de las parteras, las comadronas, las mujeres que ayudaban ¿no? A las mujeres embarazadas a dar a luz. Entonces, la madre de Sócrates era una partera. Y entonces él dice, yo también ejerzo el mismo oficio que mi madre, dice Sócrates. Yo soy un partero. La gente se reía, ¿no? Pero yo soy un partero de ideas, un partero de hombres. Yo ayudo a extraer las ideas de los seres humanos. ¿No? En otro momento Sócrates se compara con un moscardón, con un mosquito que molesta al caballo para que corra. Entonces dice, yo soy así, ¿no? Yo soy una especie de moscardón, de insecto que está molestando constantemente a la gente. Y jóvenes, de verdad que hacía eso, ¿no? Imagínate, pues, encontrarse con un juez, toda su vida ha sido juez, le pregunta qué es la justicia, le responde, obviamente, Sócrates le demuestra que eso no es la justicia, le hace caer en contradicciones. Entonces, cómo un juez puede ser juez sin saber qué es la justicia? O no sé, encontrarse con un joven enamorado, ¿no? Y de pronto Sócrates le pregunta qué es el amor, y el joven no sabe qué es el amor. Y entonces Sócrates le dice, ¿cómo vas a estar enamorado y vas a sufrir por amor si no sabes lo que es el amor? No sufres por amor, sufres por ignorancia, ¿no? Y así, Sócrates era una persona muy molesta en ese sentido, ¿no? Y entonces se ganó anticuerpos, se generó, pues, como ya te decía, gente que le tenía cierto recelo, y obviamente, pues, eso le pasó una factura, ¿no? Jóvenes, las frases que recordamos de Sócrates y que hay que más o menos un poquito resumen su pensamiento es esta, ¿no? Una vida sin reflexión no merece ser vivida. Nuestra vida, jóvenes, en tanto seres humanos, en tanto personas, seres racionales, debe ser meditada, debe ser reflexionada. La frase solo sé que nada sé busca, jóvenes, evidenciar el hecho de que es más sabio el hombre que reconoce su ignorancia, que reconoce sus límites. No es tanto el sabio el que sabe mucho, sino que el que aprende a reconocer sus límites. Y aquí, jóvenes, no solo hay un tema de sabiduría, sino también hay un tema de humildad. El sabio es una persona humilde. El sabio se da cuenta de lo que le falta conocer. El sabio no puede ser soberbio por eso. Entonces, si tú ya eres un poco soberbio con respecto a tus conocimientos, bueno, hay que evaluar eso, porque no hay pues un sabio que sea soberbio, ¿no? Los sabios son humildes, porque saben que siempre, por más que conozcan cosas, siempre es más lo que ignoramos. Jóvenes, conócete a ti mismo. Esta frase es fundamental del pensamiento socrático, jóvenes. Sócrates decía, jóvenes, que él no era como los filósofos anteriores a él, no estudiaban la naturaleza, porque el mayor enigma que los seres humanos podemos encontrar somos nosotros, decía él, ¿no? Yo no sé quién soy, decía Sócrates, yo no sé lo que soy. Entonces, para mí, la principal tarea no es aprender matemáticas, no es aprender lenguaje, no es aprender biología, no, no, yo quiero conocerme a mí mismo, decía Sócrates. Ahora, ¿qué quiere decir eso de conocerte a ti mismo, jóvenes? Creo que hacía referencia al hecho, pues, de descubrir que la parte más importante del ser humano era su alma, ¿no?
Entonces, el descubrir esto, jóvenes, que el alma, lo espiritual es lo más importante, llevaba a un cambio, a una conversión en la persona. Y jóvenes, Sócrates va a ser acusado de corromper a los jóvenes, de no creer en los dioses de la ciudad y de introducir nuevas divinidades, ¿no? Estos cargos eran falsos. Y entonces, jóvenes, Sócrates no hizo nada por demostrar su inocencia. Al contrario, ¿no? Generó anticuerpos y estos anticuerpos hicieron que Sócrates pues fuera condenado, jóvenes, a beber la cicuta, ¿no? Y a morir, pues obviamente, ¿no? Y es ahí, joven, donde surge también un acontecimiento, un hecho en su vida interesante, ¿no? Sus amigos y muchas ciudades lo invitan, ¿no? Lo invitan a que se escape. Y los mismos atenienses que lo habían condenado estaban esperando que Sócrates se escape, ¿no? Porque era obvio que la condena que le habían hecho era una condena injusta. Y es ahí donde Sócrates joven defiende una idea que es justamente esta: más vale sufrir una injusticia, dice, que cometerla. No, mira esta idea moral, ¿no? Para poder juzgar pues la moral socrática, ¿no? Más vale sufrir una injusticia. Es preferible sufrir una injusticia a que uno cometa una injusticia. Sócrates no se escapa. Su amigo Critón llega días antes de su muerte y le dice: mira, Sócrates, ya tengo todo arreglado para escaparnos, ¿no? Tengo todo, ya compré a los guardias, ya sabemos a qué ciudad vamos a ir, solo tienes que tú decirnos vamos, ¿qué día nos vamos? Y Sócrates le dice que no se va a escapar, que a esta altura de su vida él no puede renunciar. Él ha mantenido una actitud filosófica a lo largo de su vida y ahora pues que las leyes de la ciudad y las personas lo han condenado injustamente, pues él prefiere sufrir la injusticia que cometer una injusticia. Y esto, jóvenes, va a medir pues la altura moral de Sócrates, ¿no? Por estas cosas, jóvenes, por estos discursos de Sócrates va a ser recordado, pues, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Jóvenes, acá tenemos pues su apología, ¿no? Recordemos, muchachos, que la apología pues es la defensa que uno hace frente a un juez. En este caso, entonces, Platón pues escribe un diálogo, ya te digo, donde Sócrates pues narra cómo fue el juicio de Sócrates y cuál fue el discurso de Sócrates, ¿no? Nunca vamos a saber si ese fue el verdadero discurso o no, pero al menos pues jóvenes podemos tener alguna aproximación de las ideas de Sócrates. Sócrates decía, ¿no? Yo, atenienses, los aprecio y los quiero, pero voy a obedecer al Dios más que a vosotros, y mientras aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de exhortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro. Mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores? Y en cambio, no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible. Entonces, date cuenta, ¿no? Sócrates otra vez está diciendo, ¿no? Que hay que priorizar. Cuidado del cuerpo, cuidado del alma. Cuidar las cosas materiales o cuidado de las cosas espirituales. Y si alguno de vosotros discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar y examinar y a refutar. Y si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé que tienen menos lo digno de más y tienen mucho lo que vale poco, ¿no? Jóvenes, ahí tenemos pues un fragmento de la apología, del discurso socrático. Y jóvenes, pues tenemos aquí un texto que habla acerca de las acusaciones, ¿no? Acá tenemos también algunas imágenes, algunas pinturas sobre los discursos socráticos, sobre sus últimos momentos. En el texto, jóvenes, de Armstrong, que la cita que hemos seleccionado para este momento, dice lo siguiente, a ver, voy a leerlo. Dice: en primer lugar, los cargos formulados contra Sócrates de introducir en la ciudad nuevas divinidades y corromper a los jóvenes fueron absurdos, ¿no? Tan manifiestamente absurdos que no cabe ver en ellos sino un pretexto para otros cargos que no podían ser abiertamente formulados. Detrás de la acusación oficial yacía la vieja hostilidad ateniense hacia los intelectuales, a quienes el hombre común consideraba en cierto modo responsables de los recientes desastres y zozobras de la ciudad. Luego estaba el resentimiento de prominentes figuras políticas, cuya necedad había sido eficazmente demostrada por los métodos socráticos de indagación y que por lo tanto veían en Sócrates una influencia subversiva. Más abrumador fue el recuerdo de la amistad de Sócrates con Alcibiades y Critias, es decir, con el traidor que había contribuido más que nadie a la derrota de Atenas y con el caudillo de la execrable tiranía de los 30. De un modo confuso, los ciudadanos o un grupo de ellos
tuvieron a Sócrates por responsable de los delitos cometidos por estos hombres. Jóvenes, entonces Armstrong pues, nos habla de los reales motivos que tuvieron los atenienses para juzgar a Sócrates, ¿no? El último día de Sócrates joven, sus discípulos vinieron a la cárcel donde él estaba, y Sócrates decidió compartir con ellos sus últimos momentos, ¿no? Filosofando, que era lo que a ellos les gustaba hacer, y disertó acerca de la inmortalidad del alma, intentando convencer a sus discípulos de que él no iba a morir, ¿no? O que su cuerpo iba a morir, pero que su alma iba a sobrevivir a este desastre de la muerte, ¿no? Los discípulos jóvenes no soportaron tanta sufrimiento y en el momento en que Sócrates va a beber la cicuta comenzaron a llorar, ¿no? Se mostraron pues tristes, ¿no? Sócrates bebe la cicuta, jóvenes, y en el último ya minuto, en el último exhalar de su vida, él dice pues a su discípulo Critón, que siempre fue su discípulo que más lo apoyó económicamente, que estaba detrás siempre de que no le faltara nada, le dice, Critón, le dice, ¿no? Le debemos un gallo a Esculapio, ¿no? Ahora, ¿quién es Esculapio, jóvenes? Esculapio es el dios joven de la medicina. Y los griegos tenían la costumbre de sacrificar a un gallo, Esculapio, cuando una persona se sanaba. Y entonces Sócrates estaba muriendo, no se estaba sanando. Y entonces, ¿por qué le debió un gallo a Esculapio? Aquí, jóvenes, viene la última ironía de Sócrates, con la que él cierra su vida de cierta manera, ¿no? De decirnos, de darnos a entender de que quizás la muerte no era un mal, sino que la muerte de cierta manera pues era un bien, ¿no? Un bien el cual no alcanzábamos a comprender. Y es que por eso que se le debe un gallo a Esculapio. Bueno, muchachos, con estas ideas, con estas reflexiones hemos llegado pues al final de esta clase. Espero pues haberte motivado pues a la lectura de Sócrates y de estos autores que son tan importantes. Ya nos estaremos viendo, jóvenes, en una próxima oportunidad, ¿no? Nos vemos. Espero esta clase haya sido de tu agrado y ya pues continuaremos la próxima clase. Nos vemos.